Vamos a orar antes de orar. Sagrado Dios y buen Padre, estamos dando gracias a nuestro Dios por esta bella oportunidad que nos ha dado de dedicar su palabra, Padre, y de estar congregados como hijos, pidiéndole a nuestro Dios en estos momentos, Padre, que quite todo de nuestra mente para poder estar concentrados al mensaje suyo, nuestro Dios, y que haciendo, Padre, le haga recordar todo lo estudiado, Padre, todo lo que usted quiere que se pongan mis hermanos, y así salir edificados todos juntos. Pedimos su bendición, Padre, su ayuda, por cualquier molestia, nuestro Dios, y damos gracias a nuestro Dios por todo lo que nos da. En el sagrado nombre de Cristo, le damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, es un honor siempre compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Agradecerle a nuestro Dios por esta oportunidad que me da de predicar en esta mañana, ya formando parte del gobierno. Me había sacado y menos predicar en la mañana, siempre en la tarde, pero pues ahora me ha tocado en la mañana y damos gracias a Dios por ello. Les voy a invitar a que abran sus Biblias, hermanos, para dar inicio. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo número 37. Salmo 37, versículo 4, dice así la Escritura: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice en el versículo 7, hermanos: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hasta ahí, hermanos. Hermanos, cuando nosotros clamamos a Dios, o nosotros le pedimos con todo nuestro corazón alguna petición, nuestro Dios nos va a contestar una de tres respuestas que Él nos da, hermanos. La primera es la que todos queremos que nos responda nuestro Dios, que es un sí. La otra respuesta que nos puede dar nuestro Dios es un no. Y cuando sucede eso, hermanos, cuando nos dice Dios que no, nosotros pensamos que Dios no está con nosotros porque no nos ha hecho caso, no nos ha concedido esa petición. Pero hay otra, y yo creo que es la que a lo mejor a muchos de nosotros no nos gusta, hermanos, que es un espera. Quisiéramos nosotros que nuestro Dios nos dijera sí o nos dijera no, pero no un espera. Me acuerdo cuando estaba de jovencito, decíamos nosotros, los amigos, vamos a hacer esto, ¿sí o no? No, pues ¿sí o no? Nada de sí o no. No, pues sí o no. Ok, ya. Y a nosotros sí le queremos poner a nuestro Dios sí o no. Pero Dios dice, espera. Y cuando nos dice espera, hermanos, sentimos como que, no sé si se acuerdan de aquella caricatura de un oso que le quitaban una cesta de alimento y se volvía todo desesperado, se daba vueltas. Yo así me siento cuando me dice espera Dios, pero dice Dios, Manuel, dice espera, no desespérate. Y nosotros, hermanos, muchas veces hacemos eso, nos desesperamos. Pero ¿se ha preguntado usted, hermano, por qué Dios nos dice o nos hace esperar? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios nos hace esperar, hermanos? Bueno, en base a esta pregunta vamos a desarrollar el tema ¿por qué Dios nos hace esperar? Y como primer punto, hermanos, ¿por qué Dios nos hace esperar? Porque quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Personalmente no creo que Dios sea o fuese un tirano haciéndonos esperar lo que ya nos puede dar, hermanos, sino que Él siempre espera el momento en el cual nos va a dar lo que nos corresponde o lo que le estamos pidiendo. Pero ¿por qué? Bueno, porque simplemente Él quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Fíjense, acompáñenme conmigo allá a la Escritura, allá en Romanos, hermanos. Romanos capítulo 8, en el versículo 28, muy conocido por muchos de nosotros, dice
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjese, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice la Escritura, puesto que Dios ha hecho lo mayor en darnos al ser más precioso en su vista, hermanos, nos dará con Él también dádivas menos costosas, necesarias, pero fíjese para qué, hermanos, para perfeccionar nuestra salvación, hermanos. Dios no nos va a dar nada más de buenas a primeras lo que le pedimos, hermanos, sino que Él nos va a dar lo necesario, pero para perfeccionar nuestra salvación. Yo recuerdo, hermanos, a mi papá que me platicaba de hace muchos años cuando él estaba jovencito. Dice que tenía un amigo, no amigo conocido, que sus papás tenían todo. Era ya en el rancho, allá en Tamaulipas, y decían que este muchacho tenía todo y no iba ni a la escuela, mucho menos trabajar, que así le decían sus papás: tú no tienes necesidad de nada de eso. Y pues él contento, tenían trabajadores, tenían todo. Él no se paraba para nada y nada más estaba metido en su casa sin hacer nada. Fallece su mamá, fallece su papá, y podemos decir, bueno, le dejaron todo, tenía muchas cosas él para disfrutarlas. Pero, ¿qué creen que pasó? Rápidamente se acabó todo. ¿Por qué? Porque no sabía trabajar, no sabía hacer nada, y todo se le fue rápidamente. Y dice mi papá que este hombre murió como un pordiosero. Rápido se acabó. ¿Y por qué? Porque le daba vergüenza también pedir. No sabía hacer nada. Entonces, ¿no estaríamos también nosotros en una condición así al pedirle a nuestro Dios? Si Él ve de qué tenemos necesidad, si nos da así abundantemente. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Historia muy conocida, parábola por nosotros, ¿verdad? Ya la conocen, nada más quiero darle lectura a dos textos, hermanos, de ahí de Lucas 15. Esa historia la encuentran en Lucas 15, capítulo 11, al versículo 32, pero quiero nada más darle lectura al versículo 12 y versículo 13, hermano. Fíjense lo que nos dice la Escritura. Vamos a leer desde el 11, dice así: también dijo un hombre, tenía dos hijos, que el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Y dice el 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ya Dios no nos da todo, hermanos, porque podemos vivir de esa manera y acabarlo, y para nuestra desgracia vivir perdidamente. Hermanos, recuerden que Dios es la clase de Padre a quien podremos hablarle, aunque Él no nos dé todo lo que queremos. El Señor responderá a nuestras peticiones dándonos lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros, hermanos. Lo que dice el Señor allá en Mateo capítulo 7, hermanos, en el versículo 7, Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11, dice así, hermanos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hasta ahí, hermanos. Y podrá decir usted, hermano, o si aquí nos están diciendo nuestro Dios: pide y se te va a dar, llame y se os abrirá.
en tu corazón. Fíjese otra vez, la preparación no es cuestión de apariencias externas, sino de seguridad en nuestro corazón. 1 Samuel 16, hermano. Vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 16. Fíjese lo que nos narra esta historia. En el capítulo 16, en el versículo 6 y 7, fíjese lo que nos dice. Dice en el 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Mencionaba a Samuel. Y dice en el 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Externamente los hermanos de David estaban o parecían mejor preparados para ser el rey de Israel. Cuando Samuel ve a estos hermanos de David, dijo seguramente, este tiene el perfil para ser el próximo rey. Yo creo que este puede sustituir a Saúl. Pero la verdad, pues todos conocemos que no era así, ¿verdad? La preparación, hermanos, no es algo externo, sino la convicción de la seguridad que hay en tu corazón. Por ejemplo, hermanos, un boxeador puede salir al cuadrilátero preparado físicamente, pero su mente puede ir, sus pensamientos pueden ser distintos, porque quizás está pensando que su oponente pues lo va a vencer. Y eso me recuerda hace unos meses una pelea que hubo de un boxeador filipino y uno mexicano, y yo miraba cómo este boxeador mexicano se preparaba. Y lo miraba físicamente bien preparado. Y miraba cómo su manager lo agarraba con un garrote le pegaba aquí en esta parte, así, y él aguantando. Yo dije, ¡órale! Pero cuando pasa la pelea, pensé, luego, mejor el otro le hubiera pegado en la cara, porque lo dejó así el filipino. Bueno, yo creo que salió con otra mentalidad, porque el filipino era, para ahorita es que nadie le puede ganar, aparentemente. El pobre mexicano era Margaritos, los que saben de boxeo, pues se dan de acordar cómo lo dejó, la vida ya no va a. Y él se preparó muy bien, pero eso no es nada más de prepararse físicamente, sino que también mental, espiritualmente. Fíjense, la preparación, hermanos, trae recompensa. 1 Samuel capítulo 17, ahí denle vuelta al capítulo, vamos en el 16. Fíjense lo que dice el versículo 25 de 1 Samuel capítulo 17. Dice así en el 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. La Biblia dice que hubo gran recompensa, hermano. Lo estamos leyendo ahí en el versículo 25. Pero esas recompensas solo eran para aquel que estaba preparado. No era específicamente para David, porque por 40 días estuvo la oferta para aquel que venciera al filisteo, a Goliat. ¿Y qué hizo el pueblo? Nadie le entró. Hasta que llegó David y dice, yo agarro la onda a esos chavos, ¿verdad? Yo le entro. Bueno, pues él sí agarró literalmente la onda. Dice, la preparación trae recompensa. Como cuando usted se prepara para un examen, Dios no da a unos sí y a otros no, sino que es para aquel que se prepara, hermanos. Debemos de prepararnos. Y muchas veces tenemos oportunidades maravillosas, pero ¿qué hacemos? ¿No las aprovechamos? Sencillamente dejamos pasar nosotros el tiempo, no pasó nada. Os le voy a decir una cosa, hermano. Nunca menosprecie lo que está haciendo hoy. Lo que usted hace hoy en su trabajo, todo lo que está haciendo, usted se está preparando.
David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería, lo mataba. Lo que hacemos hoy puede servirnos para lo que harás mañana, hermano. Si David no hubiera sido pastor de ovejas, hermano, no se hubiera expuesto al campo y no hubiera tenido esa experiencia. David no menospreció el hecho de haber sido pastor, hermano. Eso le dio la oportunidad para enfrentar osos, leones, y después a Goliat, un gigante, y después ser rey. Le sirvió mucho a David. Entonces, él no menospreció lo que hacía y eso le ayudó para prepararse bien y enfrentar a todo esto que tenía que venir. Pero nosotros, hermanos, cuando tenemos enfrente problemas, tenemos una mentalidad así escapista. No desaparecer, escapista. Bueno, no queremos tener problemas, hermanos. Pero ustedes se han de acordar de aquella historia de Ana, la esposa o mujer de Elcana. ¿Se acuerdan que tenía dos mujeres? Una era Penina y la otra era Ana. ¿Y qué hacía Penina? Se burlaba de Ana porque no podía tener hijos. Mas Ana, ella lloraba. Pero ¿qué hacía Ana? Ana no le decía: Dios, ya quita a esta mujer que ya nos está burlando de mí. ¿Decía eso en la escritura? ¿Lo vemos? No, Dios oraba para que le diera un hijo, un fruto de su vientre, y Dios se lo concede. Está también el ejemplo de la iglesia del primer siglo, hermano, cómo la iglesia primitiva fue amenazada, mas sin embargo ellos no oraron: Señor, permite que en medio de estas amenazas, o que ya no nos amenacen estos hombres. No, ¿qué dice la escritura? Que ellos hablaban con denuedo, ¿verdad? Y anunciaban el evangelio por donde iban. Eso no les dio miedo, y no decían: ya quita a estos que ya nos estén amenazándonos. No, para adelante, hermanos. Nosotros también debemos así orar al Señor, que nos permita enfrentar al león, enfrentar al oso cara a cara, no pidiendo que nos ahuyenten, sino que nos dé el valor para enfrentarnos, hermanos. Las oraciones pidiendo para que la gente ya no hable de nosotros o que se callen, ¿verdad? Así cobardemente. No, hermanos, nosotros debemos enfrentarnos así como son, como vengan, pero nosotros debemos estar preparados. Y es por eso que Dios no nos da todo rápidamente, porque no estamos preparados. Por eso Dios nos hace esperar. Pero, hermanos, un día Dios nos va a decir: ahora sí es tiempo de que maten gigantes. ¿Por qué? Porque estamos preparados, hermanos. David nada más necesitó un solo gigante, y Dios lo promovió. Fue el rey, hermanos. Pero ¿por qué Dios nos hace esperar, hermanos? Ya vimos que nos hace esperar porque quiere lo mejor para nosotros, o porque no estamos preparados. Por eso nos hace Dios esperar. ¿Y por qué nos hace esperar? Punto número 3, hermanos, porque quiere moldearnos, hermanos.
capítulo 7, versículo 23. Dice Esteban, que está hablando Esteban. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Hasta ahí, hermano. Fíjense lo que menciona Esteban, hermanos, aquí. Esteban dice que Moisés sabía que él había de ser el libertador de Israel. Perdón. Esteban nos dice, hermanos, que Moisés sabía que había de ser el libertador de Israel. Él había matado al egipcio en su intento de liberar a su pueblo, pero por su propia fortaleza, hermano. Fíjese, había procurado ser el libertador sin pensar en quién, sin pensar en Dios. ¿Y dónde terminó su fallido intento de liderazgo, hermanos? Porque él no confía en Dios. Él dijo que él creía que sabía el pueblo que él había de ser el libertador. Él lo pensaba, creía que ya todos sabían, y no fue así. ¿Y dónde terminó ese intento? Pues en el desierto. Él ya no estaba en un palacio, sino estaba dirigiendo tampoco una nación, sino apacentando ovejas. Y estaba al servicio, ya no estaba al servicio del gran faraón, sino al de su suegro, Jetro. Entonces, Moisés pasó 40 años al servicio de su suegro. Moisés pasó en el desierto por 40 años aprendiendo una cosa muy importante. Aprendió a tener comunión con Dios. Eso fue lo importante. Aprendió a tener comunión con Dios. Cuando Dios llamó a Moisés al final de esos años, ¿qué había aprendido Moisés? Bueno, fíjense, había aprendido a contentarse con la humilde tarea del pastor. Él había aprendido también su propia fragilidad y él había empezado a aprender mansedumbre en la dura vida del desierto. Número 12, en el versículo 3, menciona algo así de Moisés, de su mansedumbre. Después de años de preparación de enviar Dios a Moisés, hermanos, Moisés aquí estaba listo para completar la tarea. Dios lo llama, como todos sabemos, él tenía ya 80 años y ahora sí, para la obra para que había nacido él, que era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, pero con la ayuda ahora sí de Dios, no por su propia mano. Que no lo quiero dejar pasar. Y es el de Nehemías. Usted ha de recordar lo que sucedió allá a Jerusalén y a toda Judá, cómo el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, tomó cautiva a este pueblo de lo que se le llama la cautividad babilónica. ¿Cómo estuvieron en cautividad? El relato lo encontramos en 2 de Crónicas, en el capítulo 36, versículos 18 y 19, de lo que habla esto. Y dice allí en la escritura que quemaron la casa de Dios, el templo, y rompieron el muro protector que protegía a la ciudad. Pero vaya conmigo allá en Nehemías, hermanos, para ver lo que nos narran y poder entender esta historia, hermanos. Muy importante. Nehemías en el capítulo 1. Este sí está larguito, pero necesitamos leerlo para poder entenderlo. A ver si no me pierdo porque ya me está fallando la vista. Dice lo que dice el versículo 1, en el capítulo 1, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a
los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En el extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, y allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dice, hermanos, aquí Nehemías está orando por el pueblo y está acordándole las promesas que dio Dios a la nación, a lo que les hizo Moisés, las promesas que les dio a su pueblo, y le está recordando a Nehemías. Y en el capítulo 2, hermanos, el versículo como comienza dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Fíjense, hermanos, la historia de Nehemías comenzó en el mes de Kisleo, del versículo 1 del capítulo 1, y se reanudó en el mes de Nisan, en el capítulo 2, versículo 1. Kisleo corresponde a nuestro mes de diciembre y Nisan al mes de abril. Entonces son que 4 meses, y aquí Nehemías no, bueno, al menos no nos narra nada que sucedió en estos 4 meses. Así que imagínense usted orando a Dios ahorita y ya tiene la contestación. Al otro día viene y no hay nada. Viene una semana y tampoco. 2, un mes, 2 meses, 3, y sigue orando. 4, y no hay contestación. ¿Qué vamos a empezar a pensar? Dios, ¿me estás escuchando o estás dormido? Pensaríamos, ¿verdad? Aquí Nehemías, Dios no le contestó nada. Al menos no hay nada de narración aquí. Y hasta el 4.º mes viene la contestación de parte de nuestro Dios. Nehemías mantuvo esperando, hermano, pero él confiaba en que Dios, y contando con él, que él vería el corazón del rey, de su superior, para que él estaba trabajando. Pero cuando vino la contestación de parte de Dios, fíjense una cosa, no lo vamos a leer, pero lo puede leer usted más adelante en su casa. Nehemías tenía ya un plan. O sea, él había estado orando, hermano, pero él también había estado planificando qué era lo que iba a hacer. Él estaba confiando en que Dios le iba a responder. Pero mientras eso pasaba, mientras venía esa contestación de parte de Dios, él no se quedó nada más orando. Él estaba planeando, planificando cuando viniera la respuesta de Dios. Y usted lo va a ver más adelante, todo lo que le dice al rey. ¿Y cuánto te vas a tardar en le dar todos los datos y qué era lo que necesitaba y todo? Él ya había planificado todo. Estaba seguro de que Dios le iba a permitir ir a reconstruir el muro, y que incluso trazó el programa, cómo le iba a hacer, y se lo dio al rey cuando le preguntó el tiempo que necesitaba estar ausente, porque él no quería que ya no regresara, porque era un buen siervo para él. Dice ahí en Proverbios 16, el versículo 9, que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Uno piensa, uno va a hacer, Jehová endereza. El hecho de andar por fe, fíjese bien esto, hermano. El hecho de andar por fe no significa andar de una manera desordenada ni al azar, hermano. Cuando uno tiene un proyecto, lo
va a contestar a esa petición que han estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Nos da una gran lección, hermanos, de perseverancia en la oración. Dios se lo va a cumplir. Yo sé que eso va a venir para bien. Les va a ayudar bastante. Va a ser para algo que Dios tiene preparado. Una gran enseñanza, hermanos. ¿Por qué Dios nos hace esperar por conclusión, hermanos? Porque quiere lo mejor para nosotros. Ténganlo en mente siempre, hermanos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Porque aún no estamos preparados ni físicamente, ni espiritualmente, hermanos. ¿Por qué Dios nos hace esperar? Porque Él quiere moldearnos, hermanos. Así que tengamos eso en mente, hermanos, para que nosotros no nos desesperemos y sigamos fieles al Señor, esperando confiadamente que Él nos escucha, está atento, pero quizás todavía no sea el momento en que nos dé lo que le estemos pidiendo. A nuestros amigos visitantes, si usted quiere lo mejor para usted, si usted quiere que Dios lo prepare, si usted quiere que Dios lo moldee, venga en estos momentos a los pies del Señor, bautícese en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y Él lo hará. Dios les